bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de un aniversario, pero este aniversario no lo escogieron ustedes, querido público, lo escogí yo, porque el año pasado me di cuenta, me hicieron darme cuenta, que no hablamos de ninguna película de arte, no hablamos del cine que marcó el cine, y la verdad fue muy triste, pero bueno, sabemos que el año pasado fue un poco caótico para mí. Así que definitivamente quise aprovechar que este iba a ser mes de aniversarios y dije, pues ¿saben qué? Vamos a hablar del cine que hace el cine, del cine de arte, el importante, de los grandes maestros. Y pues en esta ocasión elegí hablar de Rashomon, que es una película de Kurosawa que se estrenó en 1950, entonces cumple 75 años de haberse estrenado. Y pues para hablar, para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Dafne. Dafne, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola, pues muchas gracias por invitarme. Yo muy contenta de estar por acá para platicar ahora de Rashomon de Kurosawa. Muchas gracias por invitarme. Sí, no, muchísimas gracias por venir, Dafne. Y pues también aquí está con nosotros ya en su sillón, ya bastante utilizado estos últimos programas. Está aquí también con nosotros Héctor. Héctor, ¿cómo estás? Pues, muchas gracias por invitarme, Edith. O sea, hacía muchas horas que no venía a Adicta Visual, así que pues es un gusto estar aquí de vuelta. Y mi sillón pues está bien a gusto, digo, ya lo tengo, ya tiene la forma, ya todo. Sí, no, ya, ya está haciendo casi, ¿cómo eran? Full edit, pero 2 a la semana, nada más. Sí, no, ese es como un tercio de Edith y ya es muy cansado y ir más allá de eso. La verdad que sí, la verdad que sí. Pero bueno, hace mucho que no lo hago, así que ahí a ver cuando nos avientan más invitaciones que para hacer un full edit y así. No que lo esté pidiendo, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Y bueno, también aquí está con nosotros Rebeca. Rebeca, bienvenida al podcast. ¿Cómo has estado? Hola, muchas gracias por invitarme, Edith. Pues muy bien y feliz de venir a platicar con ustedes de esta película. Sí, no, muchísimas gracias por venir, Rebeca. Y pues ya saben, querido público, que si se quieren unir a esta conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes 9:30 de la noche y los miércoles en YouTube y todas las plataformas descargables. Muchas gracias a nuestra mecena Marce por patrocinar este bonito programa en Patreon. Si quieren ser adicta como ella, vayan a Patreon a suscribirse. Así que, bueno, querido público, pues antes de hablar de el cine de Kurosawa y hablar de esta icónica película, primero ya saben, querido público, tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Dafne, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues esta semana traigo un poco de música. Ahora les quiero traer a Ariana Grande, que sacó ya hace unos días, ya tiene, pero bueno, yo no había venido por acá, entonces aprovecho este espacio para recomendárselo. Sacó su cortometraje. Ella ya había sacado su álbum de Eternal Sunshine, pero sacó como un deluxe, como una versión donde agregó más canciones, y sacó un cortometraje, que es el que les quiero recomendar, que se llama Brighter Days Ahead, de nuevo es de Ariana Grande. Y aquí básicamente es en este corto, son 4 videos de 4 de sus canciones, pero creo que está como bonitos, tiene como mucho corazón. Hay uno de los videos incluso donde sale su papá, o sea, el papá real de Ari, de Ariana Grande. Entonces está como emotivo, están bonitas. Además, la música, estas nuevas canciones adicionales que sacó para su álbum de Eternal Sunshine, la verdad me gustaron. Está la de Dandelion, que ahí pueden ir a escuchar. Está Warm, en fin, sacó como estas nuevas canciones que la verdad están muy bonitas y pueden pues acercarse a estas nuevas canciones a través también del corto, que pues visualmente también está muy bonito, bastante producción. Sí dejó todo en la producción de este corto, entonces está padre, ahí para que le den para que lo vayan a ver. Ah, pues suena muy bien, oye, de hecho, ahora que se acerca la Comic Con,
Dicen ahí las malas lenguas que tal vez vienen los de Wicked para promocionar Wicked o algo así hoy. Entonces, hay que estar al pendiente, hay que estar al pendiente. Tal vez tenemos aquí de nuevo al cast de Wicked en México. Y la gente loca. Y a ver qué pasa. Ya ver qué pasa. Así que bueno, pues está perfecto. Daphne, muchísimas gracias por compartir esto con el público. Héctor, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues yo también les traigo música, pero música en el cine, ese tipo de música tan hermosa que es capaz de atravesar el velo entre la vida y la muerte y unir el presente y pasado el futuro en el celuloide. Porque este fin de semana fui a ver Sinners de Ryan Coogler y fue una experiencia cinematográfica maravillosa. O sea, probablemente han escuchado esta película. Trata de dos gemelos interpretados magistralmente por Michael B. Jordan que regresan al lugar donde nacieron, en Mississippi, para crear un bar para personas de color donde puedan divertirse y pasar un rato a gusto, pero pues desafortunadamente la persona que contratan ahí para cantar tiene una voz tan hermosa y toca la guitarra de una manera tan trascendental que llama la atención de un grupo de vampiros que iban pasando y pues entonces eso se convierte pues ahí en una guerra entre nuestros protagonistas y los vampiros, y la película es maravillosa. Tiene un soundtrack increíble, o sea, la letra, la música, todo está maravilloso. Y pues Ryan Coogler es un gran director que pues ya nos lo ha probado en otras ocasiones, generalmente con franquicias, pero yo creo que ese es su primera película que es genuinamente personal, es de un tema que él personalmente le gusta mucho y que le atrae mucho, y pues la verdad nos dio un regalo para todos los que nos gusta el cine. Ya no digo más para que la vayan a ver, solo sepan que a todo el mundo le ha gustado, a los críticos, a la audiencia, y yo creo que sin duda se van a pasar un rato maravilloso. Lo sabía, Héctor. Sabía que... Pero ¿sabes qué? Yo tengo un plan y yo por eso no voy a decir nada más. Así que muchísimas gracias, Héctor, por compartir esto con el público. Tenía otra opción, pero dije, no, mejor esta. I know. Mira, lo sé. Pero bueno, ahorita voy en mi parte. Así que, Rebeca, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues un poco en la misma línea de Héctor, yo también fui a ver Sinners el sábado y también, o sea, me gustó mucho la música, la ambientación, todo eso. Y entonces siempre que veo alguna historia que está ambientada en Luisiana y además que hace mucha referencia a la música y a la cultura afrodescendiente, ¿no? Y todo eso, todo siempre me devuelve a esta serie que me encanta que se llama Treme, que se puede ver en Max. Está creada por David Simon, que es el mismo que hizo The Wire. Pero en esta serie trata sobre cómo la gente de Nueva Orleans trata de reconstruir la ciudad después del paso del huracán Katrina, que lo destruyó todo. Y entonces a mí me pareció fascinante porque realmente, o sea, conoces a las personas, conoces Nueva Orleans, pero sobre todo es también como una especie de clase sobre la música, sobre el blues y sobre el jazz y sobre, pues, ¿saben? Todas las cosas increíbles que suceden en Nueva Orleans. Entonces, eso, o sea, siempre que veo esas tramas, todo me vuelve a recordar a Treme. Entonces, es de esas series que me gustaría ver, no sé, cada ciertos años porque es como alimento para el alma. Entonces, se las recomiendo mucho si no la han visto. Nice, me gusta esta racha de salvando lo que vamos con Sinners y pues en este caso con Treme. Y se oye muy bien, digo, al final del día, como dices, hay cierta música que nos recuerda a ciertas personas, ciertos lugares que aunque, bueno, personalmente que yo nunca he visitado, obviamente te lleva ahí, ¿no? Entonces, eso está padrísimo, así que muchísimas gracias, Rebeca, por recomendar Treme, que está en Max. Y me gusta este amor a Sinners, así que, querido público, yo lo voy a seguir. Porque,
miren, les podía hablar de Lewis Hamilton, 8 veces campeón del mundo, y la increíble portada que hizo en Vogue, pero la verdad es que sí quiero hablarles de Sinners, porque la fui a ver sin... Literalmente la vi por suerte, o sea, se juntaron todos los astros para que fuera a verla al cine más cercano, lo cual me arrepentí un poco porque el cine más cercano no es el mejor cine, no tiene la mejor pantalla, pero bueno, al final del día, como digo, hasta agradezco que haya yo ido a verla, no estaba en mis planes. Y a mí me voló la cabeza. O sea, creo que igual que ahorita Rebeca está hablando de Treme, yo y todas las personas que sigo solo estamos recordando el poder de los vampiros, pero sobre todo el poder de los vampiros de este tipo que se reflejan también en la cultura afroamericana. Obviamente hay muchísimas referencias que se están haciendo en el internet, estos paralelos de Sinners con Entrevista con el vampiro. Y si bien Sinners sí tiene muy poca homosexualidad, lo cual es un poco impresionante porque los vampiros son bisexuales por naturaleza. Lo sé. Realmente creo que Sinners tiene muchísimo romance y es algo que tampoco hace mucho no veíamos en pantalla. Tiene mucha masculinidad muy positiva, lo cual es hermoso de ver. Y pues sí, o sea, obviamente, como ya dijo tanto Héctor como Rebeca, tiene muchísima música y la música es impresionante y es hermosa. Y obviamente de Sinners vamos a hablar en Adictia Visual. Hubiera hablado en el programa de hoy de esto, pero evidentemente tenía que esperar a que la viera más gente para ver a quién me jalo el próximo lunes para hablar de Sinners. Pero realmente, querido público, vayan a verla. Si les gustan los vampiros, si les gusta la música, si les gusta el género de terror, pero que tenga un peso cultural. Ay, no sé, amé. Vayan a ver en la mejor pantalla que puedan. Como dice Héctor sí la fue a ver a IMAX porque está hecha para IMAX la película. Yo voy a intentar fuertemente verla este fin de semana en IMAX, a ver si me aguantas. No voy a presumir esa parte, al menos aquí. Sí, todavía no lo presumas. No, y la verdad se ve que está increíble, o sea, que se ve, o sea, sí, no lo dudo. O sea, sí, en mi pantalla súper chafa pude apreciar cierta parte de la fotografía. No me imagino que en una pantalla definitivamente decente se vea increíble. Así que, y bueno, y también Cines rompe un récord, por decirlo de alguna forma. Bueno, una barrera, porque es la primera vez que una fotógrafa, que es Atum Durlan Arkapow, una fotografía en IMAX. Entonces, no sé qué público igual. Y en Ultra Panavision 70. Exacto. No nada más IMAX, las dos. Sí, cierto. Entonces, yo les recomiendo muchísimo ver Sinners. No es para todo público, ténganlo en cuenta porque he visto gente que lleva familias y no es para niñes. Sí, es una película B15 aquí en México, R en Estados Unidos. Pero realmente creo que la van a disfrutar mucho, querido público. No se la pierdan, está ahorita en cines. Como decimos, vayan a ver en la pantalla más grande y más bonita que tengan cerca de ustedes o si tienen que viajar un poco, créanme, va a valer la pena. Y definitivamente para mí se coloca en lo mejor del año. Así que la próxima semana probablemente estaremos hablando más a profundidad de la película, pero como pueden ver, 3 personas les recomendamos. Ya no estoy salvando lo que llamamos Sinners. Entonces creo que hay una muy alta posibilidad de que también a ustedes les guste. Así que, en fin, querido público, ¿qué más les puedo decir? Bueno, a ver, Sinners se llama Pecadores. Está en cines y, pues como bien dijo Héctor, el director es Ryan Coogler. Y pues la música es de Ludwig Göransson. Entonces también que ahorita es un must de la música en la actualidad. Así que, bueno, y nada más como dato, si tienen Spotify, vayan a oír ahí el Lost, porque tiene bastantes cosas interesantes. Pusieron como, ¿cómo se llaman? Como imágenes e historias y
pedazos de periódicos que viene un poco con la historia más bien el background, el contexto de los personajes, de varios de los personajes que salen en la película. Entonces está padre porque en Spotify pusieron como estos datos extras de la película por ahí como easter eggs, por decirlo de alguna forma. Entonces creo que está cool ese detalle de Spotify, y pues si no, también ya saben, el Lost está ahí también en Apple Music o en su reproductor favorito de música. Así que, bueno, querido público, pues ya, sin más, vayan a ver Sinners. Y pues nada, vamos ya a hablar de la película del día de hoy. Así que, querido público, vámonos a hablar de cine. Muy bien, querido público, aquí ya estamos para hablar de cine, y en esta ocasión vamos a hablar de una película que cumple 75 años de haberse estrenado. Vamos a hablar de Rashomon, esta película de Akira Kurosawa que pues definitivamente marcó el cine en muchos aspectos, en uno muy específico, y de hecho se le atribuye el nombre de esa película a este tipo de narrativa. Pero pues para esto vamos a hablar justamente en el podcast, vamos a hablarles un poco del contexto de la película, un poco de qué significó para la narrativa del cine, y pues un poco de la película en sí, que también creo que hay cosas que discutir que están interesantes definitivamente. Así que, querido público, pues nada, vámonos a hablar ya de esta película que cumple 75 años de haberse estrenado. It's like we were in love. Or like we didn't exist. We went somewhere really beautiful together. You screamed when you hit the winner. Never heard anything like it before. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para hablar de la película del día de hoy. Vamos a hablar del 75 aniversario de Rashomon, que es una película de Akira Kurosawa que se estrenó en 1950. Esta película está protagonizada por Toshiro Mifune, que para quienes no saben, Toshiro Mifune pues era literalmente la musa, bueno, el muso de Akira Kurosawa. También protagoniza Machiko Kyo, Masuyuki Mori y Takashi Shimura. Y pues definitivamente Rashomon es un referente en el cine, y pues les vamos a decir por qué. Esta película, ¿dónde la pueden ver, querido público? La pueden ver en medios alternativos. Ahí sí no hay ahorita ninguna plataforma de streaming que la tenga. Si gustan de ese tipo de cosas y pueden suscribirse en Criterion Streaming, esa la tienen, junto con otras de Akira Kurosawa. Sí, lo malo para Criterion nada más es que necesitan un VPN, ¿no? No, necesitan de hecho nada más la forma más sencilla es con una cuenta de Apple gringa, que no necesitan tampoco una tarjeta, necesitan conseguir una tarjeta de iTunes gringa, porque como no es tan usado, no están, o sea, no tienen los mismos candados que tiene un Netflix o tiene otros, o sea, lo pueden ver aquí sin problema. Nada más necesitan suscribirse a ella con datos estadounidenses. Ok. No, y la verdad creo que vale mucho la pena. Al final del día, Criterion siempre tiene las mejores películas en la mejor calidad. Entonces, si ustedes pueden y lo pueden hacer, realmente eso sí, creo que es una suscripción que definitivamente debe valer la pena. Y bueno, pues para quienes no sepan qué es Rashomon, no se preocupen. Creo que personalmente no hay una forma de hacer un spoiler muy fuerte de esta película, porque en sí la estructura de la película es que básicamente alguien asesinó a un samurái, y básicamente vamos a oír 4 versiones de cómo estas personas piensan que ocurrió ese asesinato. Entonces, al final del día, estas 4 versiones nunca vamos a saber cuál es la real, pero es una forma muy interesante de narrar una historia, de ver cómo cambia la perspectiva de la gente, adecuándose a lo que nos conviene como contadores de la historia, como oradores, y definitivamente de cómo podemos manipular los eventos a nuestra conveniencia o a lo que nos hace
ver mejor o incluso a lo que nuestra propia memoria nos engaña. Y mira, qué bueno que está también aquí Dafne, porque hablamos mucho de esto en nuestros 1575 episodios de Entrevista con el Vampiro, ¿no? Cómo la memoria a veces nos juega y nos modifica lo que vivimos y lo transgiversa para adecuarse a lo que necesitamos en el momento. Y creo que un poco Kurosawa jugaba con esto en ese momento, y por eso hace 75 años Rashomon se volvió tan importante en el cine, ¿no, Dafne? ¿Tú qué opinas de esta película y esta aportación que dio Kurosawa con esta? Sí, creo que, como dices, creo que lo principal de Rashomon, lo que aporta, como mencionabas, es justamente la narrativa. Esto que mencionas, el cómo esta película que va a narrar este evento, bueno, y este asesinato, se va a narrar a través de 4 testimonios. En la película son 4 testimonios, y al final no sabemos, al final realmente no sabemos cuál es la adecuada, porque justo como estás explicando, ¿no? Todos tenemos nuestra verdad y nuestra perspectiva. Y es curioso porque de hecho los testimonios, sobre todo los fuertes, los principales, son de las personas que lo vivieron. Entonces, como que cada uno se atribuye, como dices, es una película de ya muchos años, entonces no sé si realmente hay spoilers, porque además, de nuevo, todo es perspectiva. Entonces, al final, cada uno se acusa de dicho asesinato, o sea, cada uno se ve como yo, no, yo lo hice, y cada uno se hace responsable de ese asesinato, lo cual lo vuelve como muy interesante, porque de nuevo es nuestro recuerdo, nuestra perspectiva, y al final también habla de la humanidad y el mentir y de cómo no sabemos qué es la verdad, porque al final la verdad no existe. O sea, creo que también es una película que cuestiona mucho pues la humanidad y esto que decimos, ¿no? La perspectiva y la realidad, y cómo todo es sumamente objetivo y relativo, y nunca vamos a saber realmente la verdad de unas cosas, porque depende mucho de quién la está contando y quién lo está viviendo. Y creo que esa es de las mayores aportaciones que tiene Rashomon, como mencionas. Y además, creo que algo como muy interesante, o que yo, bueno, a mí me parece muy peculiar e interesante de esto, es que Rashomon, ellos se basaron, Kurosawa como que junta 2 cuentos de Ryonosuke Akutawa, y junta estos dos, junta como estos 2 cuentos, que es el de La puerta de Rasho, que es Rashomon, y cuenta otro cuento que se llama En el bosque, en donde justo en el primer cuento de La puerta de Rasho, es en el cuento, en la parte literaria, en el cuento en el que se inspira, pues es este hombre que está en la puerta de Rasho, está en Rashomon, esperando a que pase la lluvia, y te cuenta un poco más bien como esta parte histórica en el cuento. O sea, es esta parte histórica de Kioto, y de cómo en esta entrada, que es en Rashomon, esta entrada principal, pues ya estaban mostrándose como por todo lo que estaba viviendo, se estaba viviendo en Kioto en esa época, que vivieron como muchas situaciones, hubo desde terremotos, hambrunas, mucho que ya estaba llevando a la decadencia de esta capital. Y un poco te habla el cuento de esto y de cómo está este hombre esperando en esta entrada en Rashomon a que pase la lluvia, y sube como a la parte de arriba, o al primer piso de esta entrada, como, sí, de esta entrada, de esta Rashomon, y parece que en el primer piso de este lugar incluso llegaban y botaban y abandonaban cuerpos en esta como primera planta, en este primer piso de esta entrada, y dejaban cuerpos. Y ese es el primer como cuento en el que se basa, y Kurosawa no cuenta todo esto, pero utiliza ese set en donde están esperando a que pase la lluvia, y es como empiezan a contarnos todo, bueno, la película, y une este cuento con el de En el bosque, que es ya donde pues tenemos a los testigos y toda esta parte de la historia
pues de la violación y el asesinato. Que ese es el segundo cuento y a mí me parece como muy interesante que junte pues estos dos cuentos y forme esta, porque creo que también el hecho de que sea narrativo y de que estos personajes en Rashomon esperando a que pase la lluvia, que ellos estén platicando, creo que esa plática que tienen y estas reflexiones que tienen, lo que decía, ¿no? De la humanidad y de la verdad y de la perspectiva, creo que le dan también algo muy interesante a la película. Y pues bueno, eso, como para comentar. Sí, no, la verdad es que yo hace mucho que vi la película, entonces como que siento que no la recordaba, o en su momento tal vez como eran tramas que tal vez no me impactaban tanto en el momento que la vi. Y ahora que volví a ver Rashomon, definitivamente como dices, creo que una de las cosas que me impactó más fue la historia, o sea que realmente es una historia fuerte, es una historia triste, es una historia acerca, como dices, de una violación en general. Es, si son un poco sensibles, querido público, en respecto a esas tramas, realmente nunca se ve como tal, realmente se simboliza como con un beso forzado y algunos forcejeos, pero bueno, realmente no, es una película de hace 75 años, ¿no? O sea, no iban a poner el acto como tal, pero se sobreentiende qué es lo que pasó, ¿no? Y yo no me acordaba que era acerca de eso, acerca de efectivamente no solo, como dice Daphne, de tener estas diferentes narrativas y cómo se contraponen y eso, sino también un poco de esta reflexión de cómo nos lleva, un poco la reflexión de cómo las historias, como dices, cómo la humanidad a veces trata de taparse y de bloquear y de defender ciertas acciones viéndolas de una forma de donde les conviene, cuando al final del día la acción que se hizo, lo que se hizo es atroz desde todos los puntos de vista, pero dependiendo de desde cómo lo ves, desde qué ojos lo ves, la ves menos atroz que otra persona, ¿no? Eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención ahorita que vi Rashomon, que independientemente de efectivamente lo que hablamos de la herencia narrativa y todo eso, la historia sí me pegó bastante, sí dije, órale, esto está bastante fuerte. Y bueno, pues Héctor, no sé tú qué tú sacas ahorita de Rashomon. Por ejemplo, me gustaría, ¿tú qué opinas? Rashomon es una película que cualquier persona puede ver, tanto en el aspecto por la historia, sino también por el ritmo y todo esto. O sea, personalmente yo la sentí bien. No se me hizo una película lenta, pero tal vez sí puede pesarle a cierto público. No sé, ¿tú qué opinas? Lo que pasa es relativamente corta, o sea, dura apenas 1 hora y media. Así que, digo, desde ese punto de vista, yo creo que la mayoría de las personas la podrían ver sin mucho problema, sin que se les llegue a ser cansada, o repetitiva, o incluso les aburre. Sí, pues digo, pues obviamente, pues es una película japonesa con subtítulos y hay personas que tienen cierto rechazo a ver cine de esa manera, o sea, pero si no les importa o sea, esa parte, yo creo que es una película que, pues digo, prácticamente cualquier persona podría ver. Nada más lo que a mí también me saltó esta última vez que la vi, porque yo también la he visto hace muchos años, y pues yo creo que yo la recordaba distinta porque es como dice Edith, o sea, sí, el suceso en sí, todo los eventos que ocurren antes de llegar al asesinato son bastante crudos y son bastante fuertes, también así, igual como las reacciones que tienen los personajes. O sea, si la parte que yo recordaba más es que era pues, obviamente un asesinato, pero como ahorita dijeron, pues digo, también vienen involucrados otro tipo de crímenes que son, aunque no se muestran como han dicho, son bastante fuertes. Y luego también se me hace bastante fuerte y bastante horrible las reacciones que tienen los dos personajes principales ante estos hechos. Así que esa es la parte que sí yo tendría que tal vez advertir a alguien que le interese ver Rashomon, porque yo creo que el impacto que tiene la película es bastante fuerte y es bastante directo, o sea, porque lo que más me saltó, digo, además de eso, de que sí la temática está bastante fuerte, es lo bien
contada que está esta película. Digo, sí, ya había leído que Kurosawa trataba hasta cierto punto como de regresar a las películas silentes, a las películas mudas, con las que había iniciado. Y sí llegó a un punto que mientras la estaba viendo que no estaba necesariamente leyendo los subtítulos. Yo no sé japonés, así que no estaba entendiendo los diálogos, pero no era necesario. O sea, precisamente por la manera como se maneja la cámara, cómo utiliza la luz y la sombra y las actuaciones de todos los protagonistas son tan claras y tan concisas en demostrar lo que está pasando que no necesariamente, o sea, tienes que saber lo que los personajes dicen. En sí, la historia es completamente clara y yo creo que básicamente puedes entender Rashomon sin leer los subtítulos. O sea, así también dirigida está esta película. Uf, sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, es una película casi silente, definitivamente. Me acuerdo que al inicio, obviamente, sí, como dices, pues sí necesitas un poco los subtítulos porque, pues, básicamente llega este personaje de pronto con justamente, bueno, estamos en la puerta de Rashomon, como bien nos decía Daphne, y con dos personajes que están como en la lluvia y llega otro personaje, un tercer personaje. Y efectivamente es como ahí empieza la historia, ¿no? Ellos empiezan a contarle, no, pues es que estamos atónitos porque no sabemos, acabamos de escuchar una historia que nos dejó fríos y habla y dice, bueno, pues cuéntenla, a ver, para yo también saber por qué están como están, ¿no? Y ahí es cuando empieza la historia, pero más allá de eso, como dices, efectivamente se siente como una película que se cuenta con imágenes, que es otra de las cosas por la cual Rashomon es tan importante en la narrativa cinematográfica, porque la manera, o sea, digo, querido público, si no han visto alguna película de Kurosawa, realmente les invito muy fuertemente a que vean cualquier película de Kurosawa. Obviamente tenemos nuestras favoritas, si quieren al ratito les damos algunas, pero bueno, yo creo que cualquier película de Kurosawa definitivamente podemos decir el cine ya no se hace como antes, ya no se hace así. En este caso más para mal que para bien, porque definitivamente Kurosawa entendía perfectamente el lenguaje cinematográfico y de hecho esta película es muy interesante porque como les decía, otra de las cosas que resalta mucho en el paso del tiempo es cómo Kurosawa pone el punto de vista de nosotros como público dentro de la historia. La cámara siempre va a estar viendo desde un punto de vista tanto desde cómo los personajes ven a otras personas, como nosotros viendo a los personajes directo a los ojos. Tenemos un juicio donde nosotros somos los jueces y los personajes nos están hablando a nosotros como jueces. Incluso la voz del juez nunca se escucha porque técnicamente somos nosotros quienes estamos haciendo las preguntas. Eso es, porque bueno, también la película es muy sencilla, perdón, son 3 escenarios, es la puerta de Rashomon, es el juicio y el bosque. Literalmente esos son los 3 escenarios que vamos a tener durante toda la película y como digo, cada escenario va a tener una perspectiva de nosotros hacia adentro. Primero estamos en la puerta de Rashomon viendo hacia estos personajes contar la historia y juzgándolos un poco desde el punto de vista de la cámara. Vamos a estar en el juicio siendo los jueces y luego vamos a estar en el bosque, literalmente atrás de los personajes, como viendo cómo cazan a otros personajes, como el bandido persigue a la mujer y la mujer persigue al samurái y viceversa, y, o sea, literalmente este juego de 3. Y creo que a mí también se me hace como muy interesante, fue algo que mientras estaba viendo la película decía, wow, es que esto era filmar en cine definitivamente. Y pues Rebeca, pues ¿qué opiniones tienes justamente de Rashomon? Digo, ya hablamos ahorita un poco de la historia, un poquito de la cinematografía en sí, pero no sé si tú quieres comentar algo más en particular o dar alguna opinión de lo que ya hemos discutido. Pues sí, estoy de acuerdo con todos ustedes sobre el valor de la película. A mí creo que me parece, bueno, yo creo que también como que limitar el valor de la película a esta forma narrativa, que es lo que mucha gente ha resaltado, ¿no? Esto del efecto Rashomon, de cuando una historia se cuenta desde varios puntos de vista.
O sea, sí es un aspecto muy importante, pero siento que como que englobarla o más bien reducirla a eso es como quitarle un montón de cosas a la película, ¿no? Porque, como bien dicen, tiene un montón de elementos. O sea, esto que mencionabas, Eddie, que solamente son 3 escenarios, o sea, eso también me parece así increíble. Que el bosque sea también un bosque que en donde todo está un poco como entre sombras, ¿no? Como que el sol se asoma entre los árboles y crea un efecto de claroscuros que es pues, como una especie de metáfora de la misma historia, ¿no? Como llena de claroscuros, de no saber qué está pasando, de no poder confiar en los narradores. O sea, también ahí entra esta cuestión del narrador poco confiable, ¿no? Porque cada uno te cuenta su versión y no sabes qué fue lo que ocurrió en realidad. O sea, porque efectivamente la realidad está filtrada por quien la cuenta. Eso me parece así súper, súper interesante. Y en relación a lo que decían, por ejemplo, de que puede ser una película muda, también estoy así súper de acuerdo porque el hecho de que sea pues, una película de mediados del siglo pasado, también creo que el estilo de Kurosawa y sobre todo en estas películas que son como de época, bueno, hace que todas las actuaciones sean como sumamente exageradas, ¿no? Sobre todo en esta película, la de Toshiro Mifune, creo que es así como súper exagerada, pero me gusta porque siento que también transmite un estilo de actuación que es muy japonés que nosotros aquí ¿no? De este otro lado del mundo occidental, pues no estamos acostumbrados, pero el de ellos sí es así, ¿no? Es como exagerado y es como con muchos gestos y es, no sé, o sea, sí es una cosa que te transmite la esencia de la cultura japonesa y eso también me parece súper valioso en esta película y en todo el cine de Kurosawa en general. Sí, creo que hay mucho que también a veces choca, ¿no? Con nuestra propia cultura, porque creo que sobre todo cuando pasamos al punto de vista de la mujer, siento que ahí puede haber un choque cultural muy fuerte si no saben mucho acerca de la cultura japonesa. Creo que pasó sobre todo, digo, hablamos de Shogun hace muchos programas, pero bueno, el año pasado hablamos de Shogun. Y justamente, por ejemplo, Shogun ayudaba mucho tener este personaje externo que llegaba y reaccionaba con las prácticas y con las costumbres japonesas, ¿no? Porque efectivamente nos daba ese momento de, ok, a él a él le parece como sorprendente, porque a mí me parece sorprendente, entonces estamos aprendiendo otra cosa, ¿no? Pero definitivamente Kurosawa no tiene a nadie externo que nos vaya a explicar las costumbres japonesas, porque pues, es una película 100% japonesa. Entonces creo que sobre todo para mí, en el momento que pasamos a ese, al punto de vista de la mujer, cómo ella reacciona, cómo ella pide ciertas cosas para literalmente conservar su dignidad, por decirlo de alguna forma, y definitivamente cómo va reaccionando en las diferentes interpretaciones que tiene de su historia, creo que nos puede llegar a chocar un poquito como espectadores occidentales, pero definitivamente creo que es algo que se puede ir entendiendo conforme avanzan las interpretaciones del evento, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es algo que me parece como muy interesante de la película y como dices, creo que tiene muchísimas capas como para que nada más la evaluemos por eso, porque sí, efectivamente, querido público, o sea, literalmente, como bien dijo Rebeca, el efecto Rashomon es eso, es contar una misma historia desde diferentes puntos de vista. Y así es como se le llama, ya lo ha hecho directores horribles como Tarantino, ya lo han hecho. De hecho, ahora que hablamos del Tigre y el Dragón, les mencionamos Héroe. Héroe es una película que usa el efecto Rashomon para contar su historia también. Tenemos a, no sé, The Usual Suspects, también, por ejemplo, también usa este tipo de narrativa. Y digo, bueno, hay muchos ejemplos de películas, ¿no? Pero efectivamente, o sea, creo que algo que usan muchas de esas películas es que al final del día sí te cuentan cuál es la historia verdadera. Y Rashomon no. Rashomon un poco te dice, estas son las historias, este es el punto de vista de cada quien. Y al final del día no sabemos cuál es la verdadera. Así que tú quédate con la verdadera, pero creo que al final del día ese no es el objetivo de la película, no es contarte
no es que tú elijas cuál historia es la verdadera, sino más bien, como lo hemos dicho desde el inicio, es que evaluemos la naturaleza humana y la naturaleza de mentir también. Y creo que en ese aspecto tiende a ser una película un poco pesimista, si no es por el final. Pero al final del día sí siento que es una película muy fuerte y muy pesimista. Y creo que efectivamente, como dice Héctor, tal vez por los tiempos, tal vez por la edad en la que vimos, lo hablo desde mi punto de vista personal, no habíamos notado ciertas partes muy pesadas de la película y nada más nos habíamos acordado del asesinato cuando creo que hay un análisis no intencional tal vez, porque pues Kurosawa no era feminista, por decirlo de alguna forma, pero sí hay un análisis muy fuerte del patriarcado y cómo actuamos, cómo actúa, sí, la sociedad, cómo actuamos como sociedad, cómo actúa la mujer dentro de la historia por eso, cómo actúan los hombres y a quién le creemos debido a eso también, ¿no? Pero bueno, Dafne, no sé si tengas algo que decir de esto. Yo digo, perdóname, nada más como No, para sí, adelante. mencionar, em, digo, primero nada más para mencionar un poco, ahorita que estabas mencionando y hablando de Kurosawa como cineasta, creo que, y de cómo sabe utilizar perfectamente el lenguaje cinematográfico, creo que me gusta mucho a mí, digo, un poco lo estaba comentando, pero creo que es un gran ejemplo, porque de nuevo esto viene de dos cuentos, y los cuentos, pues en efecto, ¿no? Son como estos testimonios, y tú puedes leer los testimonios, pero pues eso que tiene, ese talento que tiene de entender perfectamente el lenguaje cinematográfico y llevar estos cuentos al cine, decir, ok, vamos a volver de nuevo esto que en cuento funciona, pero vamos a verlos, los voy a mostrar y ver ya el bosque y ver, pues no sé, pienso en estos momentos donde incluso juegan con el viento, ¿no? Cuando está, me acuerdo mucho de este momento donde están con la medium, que está contando la parte del esposo, pero que está la medium y que con el velo que trae y el viento, no sé, la fotografía, cinematográficamente entiende perfectamente cómo adaptar y me parece un gran como ejemplo, porque de nuevo, si pueden buscar incluso los cuentos, creo que los pueden encontrar y como hacer esa comparación, porque creo que es un gran ejemplo de adaptación, porque está todo, porque afortunadamente eran cuentos, o sea, el material se puede adaptar, pues no se tiene que cortar nada, o sea, es muy fácil adaptarlo porque son cuentos, es poco el material, pero poder aprovecharlo y poder tú darle justamente todo el lenguaje cinematográfico que creo que Kurosawa es una gran adaptación. Y ya, perdóname, nada más como para mencionar eso, y ahorita que hablabas de justo esta perspectiva hacia el patriarcado y de cómo se toma la posición de la mujer y de cómo, como decías, a lo mejor sin querer Kurosawa habla, incluso puedo atreverme a decir que tiene indicios y a lo mejor esa no era su intención, pero creo que a lo mejor de forma natural entendía la naturaleza humana y a lo mejor no es que estuviera tratando de retratar pues esta desesperanza y rabia femenina y de alguna manera está el indicio, tal vez no como lo conocemos hoy, evidentemente era otra época, pero hay algo, o sea, creo que sí es muy claro, creo que sí hay algo de eso y creo que el hecho de que ahorita, por ejemplo, mencionaban que es justo de lo que no se acordaban, o sea, que uno recuerda el asesinato y creo que eso es como parte de la normalización que hay en cuanto a este tipo de cosas, porque así mismo lo maneja la historia y así mismo lo manejan los personajes y la película. Lo que menos les importa es lo que le hicieron a esta mujer, ¿sabes? O sea, en la misma historia, los personajes minimizan e incluso ignoran lo que le hicieron a esta mujer. O sea, se vuelve como lo más irrelevante o sea, es ella la culpable, ¿sabes? Se vuelve ella la, es que tú eres la que ya no vale ahora, ¿sabes? Cuando no fue ella la que lo hizo, o sea, ¿sabes? Es como, pero se normaliza, es como que no lo veía, o sea, no se veía, no se tomaba como que no siento yo que a veces no se recuerda esa parte de la historia porque así se maneja,
lo minimizan y de nuevo termina siendo lo de menos. Lo importante pues es el asesinato, ¿no? Lo importante es quién lo mató, lo importante es qué le pasó a él. Y, y empiezan de nuevo como a tratar de hacer a un lado y menos el acto de lo que este hombre le hizo a esta mujer, cuando pues en realidad pues no. Y claro que creo que algo importante en Rashomon es que sí está retratado, ¿no? O sea, de nuevo, fue en otra época, pero claro que está ahí y lo mencionan. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante que cuando ella, la versión de la mujer, o sea, cuando ella, la esposa, cuando ella cuenta, cuando ella cuenta su versión, es como a quien, a lo mejor yo también por mis ideas ahorita, pero es a quien yo le creo, porque pues sí, es el enojo, es la rabia, o sea, sí le creo, este pendejo abusa, se roba todo, huye, y luego me quedo con este hombre que me hace menos por lo que otro idiota me hizo, traigo rabia, o sea, yo sí le creo a ella, ¿sabes? Le creo que ella lo pudo haber hecho. Entonces, creo que ahí está, o sea, creo que sí lo mencionan y de nuevo, creo que es justo esta perspectiva hacia el patriarcado y hacia cómo se tenía esta idea y esta visualización hacia la mujer, ¿no? Que es al final un objeto y de nuevo es si algo te pasa, eres tú ahora la que ya no vales, tú ya, a pesar de que alguien más vino y abusó de ti, tú eres la sucia, tú eres la que ya no vale. Para mí, yo ya no te quiero porque cómo es posible, ¿no? Ya no tienes valor. Entonces, creo que sí está ahí el tema y creo que ahí la perspectiva de la mujer está, como decimos, a lo mejor de forma accidental, pero creo que Kurosawa al final entendía la naturaleza humana y creo que por eso él también quiso retratar como de alguna forma con justicia también la parte de ella y que también estuviera su voz y su versión, ¿no? Entonces creo que de alguna forma ahí está su voz y ahí está su lado de la historia. Sí, estoy completamente de acuerdo. Héctor, ¿ibas a decir algo? Sí, de hecho, se me atrasaron varias cosas. O sea, lo primero es que ahorita que estabas contando del shock cultural que causan estas versiones. A mí, yo creo que el que más shock me causó es que creo que no sé si lo hemos comentado, o sea, pero los tres involucrados dicen que ellos cometieron el asesinato. O sea, no es que alguno de ellos esté abogando por su inocencia. No, dicen, yo lo maté. Yo fui el que lo atravesé con mi espada o con mi cuchillo o con lo que sea. O sea, porque no es tanto el que se haya cometido un crimen, sino que se haya limpiado el honor de los involucrados. Por eso es lo que decía Kurosawa, que ese era lo que trataba la película. O sea, era sobre cómo las personas, o sea, mentimos o creamos nuestra propia realidad para crear una versión en la que nosotros estemos mejor parados o seamos las versiones más idealizadas de nosotros mismos. O sea, por eso en la versión de ay, no sé cómo se llama bueno, del personaje de Toshiro Mifune. Él es el que lo derrota después de un duelo en el que sus espadas chocaron 23 veces, que era algo que nunca nadie en su carrera de bandido lo había logrado igualar. En la versión de la mujer, ella básicamente fue por error o al desmayarse fue que lo acuchilla. Y en la versión del samurái, pues entonces él mismo para limpiar su propio honor es el que se acaba cometiendo un suicidio ritual. Así que esas son las versiones que para ellos son los que los dejan mejor parados. O sea, nunca es sobre el asesinato, nunca es sobre el abuso sexual que le ocurre a la mujer. No. O sea, es quién es el que tuvo el honor de poder hacer lo que era lo correcto desde su punto de vista. Y eso es lo que se me hace muy interesante. Y la otra cosa es que ahorita que estaba Daphne, digo, diciendo que le creía más a la mujer, y yo nunca he querido ver a Rashomon como un
como un misterio, así como un rompecabezas que hay que unir las piezas y descifrar lo que realmente ocurrió, porque se me hace que ese no es el punto. Pero mientras estaba escuchando a Daphne, yo también creo que la mujer es el que tiene, o sea, ella es la versión más, más creíble de lo que realmente, ocurrió, porque me puse a pensar todos los hechos de la película. Y pues, o sea, ya sabemos que el bandido era un cobarde. O sea, lo más probable es que se fue corriendo y nunca regresó. El samurái no era tan honorable como para, tomar su propia vida. Así que entonces pues, lo que queda es que ella lo mató con con su daga, la daga que nunca encontraron, porque probablemente se la robó el leñador porque era una daga muy valiosa y por eso en su versión, al samurái se muere con una espada. Así que pues sí, Literalmente eso es ahorita lo. me puse a cantar la de They had it coming, they had it coming. He only have himself to blame. Y, o sea, porque sí, se nos muestra la versión de la última versión como si fuera la verdad, o sea, la verdad, pero pues es que esta versión también tiene huecos y también el leñador pues también tenía sus propias cosas, tenía su propia vida, pues es más lo que dice, o sea, tiene 6 hijos, uno más no haría la diferencia, pues sí, pues yo creo que a lo mejor un niño más no hace la diferencia, pero esa daga, brillosa de mucho valor, esa posiblemente sí le haría Un una paro. diferencia en su vida, ¿sí? Así que, pues, bueno, te digo, no creo que Rashomon sea algo que se tenga que descifrar, pero si esas son las cosas que le gustan, a mí me gustó esta versión, me gustó esta. Sí, no, no, y o sea, como dices, creo que, exacto, ¿no? Y ese es el punto, justamente, que no, o sea, justo cada quien cuenta su versión de los hechos y sus perspectivas, pero creo que algo ahorita que comentaban también en cuanto a esta ideología y mentalidad japonesa, también es algo que es muy japonés, pues esta idea de el honor y de cuando algo malo, cuando algo así sucede, pues lo más importante, o sea, sí, sobre todo en ese momento de la historia, pues algo que valoraban como ante muchas cosas, que además es lo que decían, a lo mejor ahí hay un choque o algo muy distinto culturalmente, algo que siempre se ha valorado como muy sobre muchas cosas en Japón, ¿no? Por lo menos en esa época, era esta parte del honor y de la vergüenza y de respetar tu dignidad y tu honor, ¿no? Es algo que siempre han traído mucho, mucho, sí es algo muy, muy de allá. ¿Tú cómo ves, Rebeca, todo esto? ¿Eres team versión mujer real? No, yo la verdad es que nunca me he preguntado esto de a ver cuál es la versión que sí pasó, ¿no? Porque no sé, o sea, siento que no es el caso, o sea, Yo eh, tampoco es culpa de Daphne. sí, o sea, Sí, pero no, no siento que, claro, no. es que claro, es que es algo como superhumano y supernatural que uno quiera decir, no, a ver, ¿quién me está mintiendo, no? ¿Y quién es el que dijo la verdad? Pero como en este caso creo que la película no va hacia allá, o sea, la verdad es que no es como eso, no es como descifrar un misterio de a ver quién fue el que lo hizo y uno como público tiene que adivinarlo. Creo que no va por ahí. Entonces, la verdad es que yo me he abstenido de decantarme por una versión, porque si no no sé, pues me clavo mucho y siento que ya no lo estoy disfrutando como debo de disfrutarla. Entonces, no sé, a mí me gusta quedarme con el misterio, pero con la certeza de que así es como se construye el pasado, o sea, a partir de que uno lo cuenta por cómo lo vivió. Y entonces, esa sola idea me parece muy fascinante, o sea, que un solo hecho esté reconstruido de distintas maneras a partir de quién lo está contando y cuáles son sus intenciones de contarlo de tal modo y no de otro. A mí eso es lo que me parece como súper valioso de todas las versiones que hay del mismo hecho, que nunca sabemos cuál fue en realidad, ¿no? Eso me parece, o sea, el misterio es lo que me gusta. Sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que tal vez yo no le llamaría misterio, nada, bueno, no, es que sí, es un misterio. Sí, pero al final el día es eso, o sea, es como, o sea, creo que a mí estoy un poco de acuerdo con lo que dices y un poco de acuerdo con Dafne porque
O sea, sí me gusta armar el rompecabezas, pero no me gusta que me lo digan. O sea, puedo yo decirlo, o sea, podemos ahorita decirlo, ¿saben qué? Esto es lo que pasó y así, así. Pero no me gusta que la película me diga, pero esta es la verdad. O sea, no me gusta que, justamente lo que decía yo hace rato, ¿no? De que muchas pelis ya sí te dan como varias versiones y luego te dicen, pero ninguna de estas es verdad, esta es la verdad. Ya es cuando digo, no sé, a mí me gustaba más la versión en mi cabeza. Entonces, creo que eso es también lo que me gusta mucho de Rashomon, que al final del día, como dices, no es algo que tengas tú que resolver, porque ese no es el objetivo. Pero, como Daphne, si vamos juntando las pistas, pues también está divertido. O sea, ahora sí que es una película que podemos ver cada 5 o 10 años sin ningún problema y estar Exacto. Pero sí reanalizándola. siento que no es como de esas películas que sí te dicen, que al final te muestran qué fue lo que pasó y que te dicen, te engañé, ¿no? O sea, que tienen ese propósito. Ujú. Creo que Rashomon no tiene para nada ese propósito, sino un poco que tú te quedes, no sé, o que te haga pensar, creo que en todas esas cosas, en las distintas versiones y todo eso, pero no con la intención de engañarte como, o de manipularte, como sí siento que hacen muchas películas con este tipo de historias, sino que esta va por otro lado. O sea, siento que incluso el que termine de nuevo con estos tres personajes en esta puerta discutiendo sobre cuestiones morales, eso siento que es donde pone Kurosawa el ojo. Sí, claro. Como sí, efectivamente. Al final del día, Kurosawa, creo que la idea de él es como voy a enseñarles la humanidad. Y al final del día vamos a ver como tal vez la conclusión a la que llegan estas tres personas, pero ustedes también, público, tienen que llegar a una conclusión sobre la moral y sobre cómo como humanidad construimos estas decisiones y tomamos estas decisiones. Entonces sí, al final del día ese siempre creo que es el deal de Kurosawa. No es tanto como justificar a sus personajes, él siempre es más como ustedes como público qué sienten sobre los personajes y cómo ustedes ustedes público lo juzgan en cierta forma. Que ahorita justamente que estabas hablando me acordé de un dato curioso y lo voy a decir antes de que se me olvide, pero justamente tú, Rebeca, que estabas diciendo de las tomas del sol y cómo efectivamente en los bosques están todos este tipo de claroscuros. De hecho, si no mal recuerdo, Kurosawa fue uno de los primeros que grabó el sol directamente desde la cámara. No sé si del mundo, pero al menos en Japón, porque creo que era como mal visto, era como, no mal visto, era un tabú filmar básicamente el sol. Entonces que lo haya filmado desde las hojas de los árboles fue así como todo un asunto ahí. Y que como dices, al final del día le da un toque muy interesante que todas estas escenas, estos diferentes escenarios estén pasando en el bosque. Y la verdad es que también desde el punto de vista técnico está muy padre porque, querido público, esta película, pues como está filmada con film, pues evidentemente no puedes nada más grabar así en el bosque como si nada. Ahorita tampoco deberían, pero como ya sabemos, la cinematografía ahorita está en un pozo, entonces lo hacen. Pero tampoco deberían. Realmente se necesitarían luces para que luzca bien la gente dentro de la película. Pero lo que hizo Kurosawa fue que como no podían llevar luces, porque era una película con bajo presupuesto, utilizó espejos para iluminar así a sus personajes y poder filmar la película dentro del bosque. Así que eso está muy padre también. Creo que evidentemente Kurosawa sabía cómo utilizar todos los recursos a la mano para tener una muy bonita cinematografía y efectivamente creo que lo logra. Sobre todo creo que las tomas de la mujer y los close-ups que hace mucho de su cara y de su mirada, creo que lo logra muy bonito como ilumina todo lo que es alrededor de ella, lo hace muy muy bien. Pero como decíamos, o sea, tanto Mifune como el samurái tal vez eran un poco más acerca de las peleas, un poco más acerca de esta como ¿cómo decían? Esta exageración actoral. Entonces, definitivamente creo que ahí no había
la cámara no se enfocaba tanto en ellos de un aspecto muy específico, sino que era como más generalizado. Pero bueno, ese era un dato curioso que me acabo de acordar. Ay, pero bueno, la verdad es que no sé qué más podemos decir de la película. Creo que ha sido como muy interesante analizarla, pero definitivamente pues podemos resumirlo bastante bien. Pero bueno, no sé, a ver, ¿alguien más gusta decir algo más de la cinta que nos haya quedado? ¿Alguna? Es que realmente aquí decir como alguna escena o algún momento favorito, no sé si pase en esta película. La versión favorita, ¿Versión no sé. favorita? Pues ya, Daphne ya digo cuál es su versión favorita. O al menos cuál piensa que es la verdadera. Pero a ver, Daphne, algo más que quieras decir de esta película. ¿Escena favorita? No, creo que, digo, Sí, como, sí. como ya hemos estado hablando, creo que lo importante de Rashomon es justamente todo este debate moral que abre, ¿no? Esta conversación que están teniendo de el bien y del mal y de lo horrible que puede ser la humanidad y de mentir y luego como justamente le condenan, pues sí, pero todos mienten al final, ¿no? Como la humanidad, o sea, como de nuevo, este debate que tiene entre el bien y el mal es como muy, pues es interesante siempre porque de nuevo no creo que todos al final son ideas que también justo que cuestiona y que tenemos a estos tres personajes hablándolo y comentándolo y que te hacen que pues, tú incluso te lo preguntes, ¿no? Tenemos este personaje que pues sí, al final robó más, pero al final se queda al bebé y esto lo vuelve como, bueno, pero va a ayudar. Entonces sí le deja al bebé porque, bueno, pero lo va a salvar y lo va a cuidar. Entonces sabes, como de nuevo, esta línea como tan delgada que siempre ha estado entre el bien y el mal, ¿no? Entre, o sea, sí, o sea, evidentemente puedes hablar de un asesinato, pero hay gente que también hace daño de otras formas y utilizando no necesariamente a lo mejor armas, pero utilizando poder y utilizando dinero y dañan también a mucha gente. O sea, sabes, esta cuestión de nuevo moral de qué es realmente qué es el bien y el mal, que es como muy, muy complejo y que creo que también a Kurosawa es algo que siempre le ha interesado explorar en sus películas y en sus narrativas y creo que en Rashomon pues está como muy al frente, ¿no? Esa cuestión de... Y también digo esto que también ya mencionaron mucho, el cómo uno cuando cuentas algo, o cómo lo recuerdas, pues sí, al final somos parte de una sociedad y siempre lo vas a contar como para tú ponerte en la mejor posición, como para tú quedar bien o en la mejor posición o limpiar tu honor o limpiar tu nombre y siempre, de nuevo, creo que es también parte de cómo recuerda y cómo cuenta uno las cosas. Y es, de nuevo, eso es como la parte principal y central de Rashomon. Y un poco, digo, también sí me interesa a mí mucho lo que decías, pero incluso habla de la perspectiva y de la masculinidad en esta historia, sobre todo en Japón y de cómo se aborda. Y sí, creo que es también un buen comentario en cuanto a eso, en cómo se percibe la realidad y la versión y la perspectiva de lo que vive una mujer y cómo reaccionan y cómo se toma pues esa versión femenina y el punto de vista de la mujer en ciertas situaciones y en ciertas circunstancias cuando la que lo sufre o cuando la que es víctima de algo es una mujer, ¿no? Como esa perspectiva también ahí está muy retratada y creo que también es importante y es interesante. Sí, completamente de acuerdo. Pues Héctor, ¿algo más que quieras decir antes de ya ir a las conclusiones? Bueno, nada más para poner todo así en un comentario, todo lo que han dicho acerca de la producción es algo que también me gusta mucho de la película porque se me hace que o sea, fue de muy bajo presupuesto. O sea, sí después le darían le darían más dinero a Kurosawa para hacer los siete samuráis, etcétera, pero en este en particular era, incluso hasta un poco claustrofóbica. Ya dijiste tú, Edith, los tres sets, o sea, tenían la entrada, tenían el campo de la policía donde está el interrogatorio, que la verdad a mí me encanta esa escena, o sea, sí
y es una de mis favoritas cuando está la medium recibiendo las señales del más allá. Esa me encanta esa parte. Y también todo como lo filmaron en el bosque. O sea, es una prueba del ingenio que se tiene para crear cine. O sea, yo creo que esa es una de las cosas que más me quedo después de Rashomon. O sea, porque casi todo es, o sea, toda la película es bastante precisa en su iluminación, en su actuación, estas actuaciones teatrales que a mí también me gustan mucho. O sea, todo tiene un propósito muy específico. Y yo creo que es parte de ese propósito que se pierde un poquito en las eh, películas y otras cosas que ha inspirado precisamente por lo que se ha dicho, o sea, porque se acaba estableciendo que existe una verdad, o sea, y aquí Kurosawa no nos da la verdad, o sea, porque en ningún momento pasa a contar la historia desde desde un punto de vista en tercera persona, un narrador omnisciente, o sea, siempre es a través de un personaje que nos está contando la historia. Y yo creo que eso se pierde un poquito en estos días, porque siempre es bastante fácil al contar una historia irse al narrador omnisciente, pero aquí como ciego, o sea, como en todo momento todo está filtrando a través del consciente de los personajes, se siente que es una película muy precisa en sus intenciones. Por eso, o sea, dura 1 hora y media y yo creo que en ningún momento se pierde de vista eso. Ah, mira, justamente ahorita que lo mencionaba, sí estaba viendo dónde se coloca Rashomon en la filmografía de Kurosawa, que efectivamente fueron 33 Es, películas las que hizo en toda su vida. Y sí, y esta efectivamente es de las es primeras, del, comillas, comillas. es del 50, o sea, pues digo, la Segunda Guerra Mundial pues había causado estragos en Japón. Y de hecho, hay interpretaciones más allá de las que hemos dado ahorita acerca Ujú, de, de, ujú. este, de la memoria, de la verdad y todo eso, que eso también es una manera de reflejar lo que le ha ocurrido a Japón. Y por eso en general la película se siente bastante deprimente hasta el final, que pues puede sentir que tiene cierto rayo de optimismo, porque pues era como se veía Japón en esos días. Y digo, y ya después de eso, sí, ya para Seven Samurai, pues yo creo que tuvo 10 veces el presupuesto de esta. O sea, la Fortaleza Escondida tiene unas escenas mucho más impresionantes, muchísimo más elaboradas que estos 3 sets y 6 actores. Entonces, eso es lo único que Claro. vemos en pantalla. Sí, es cierto. Sí, sí, sí. Sí, pero esa va a ser mi siguiente pregunta. Pero bueno, Rebeca, antes de pasar a eso, una última reflexión que quieras dar de Rashomon. Pues solamente un poco regresar a lo que hablaba Dafne muy al inicio sobre los cuentos en los que está basado, del autor Ryunosuke Akutagawa, porque efectivamente creo que hay como varias ediciones donde tal cual se llama así Rashomon y otros cuentos, o Rashomon y otros relatos, etcétera, ¿no? Y eso, son cuentos. Y siempre incluyen el del bosque y el de Rashomon, que son en los que está basada esta película. Pero la verdad es que todos sus cuentos valen un montón la pena. Tienen mucho esta sensación, sí, un poco como de pesadumbre, de tristeza, porque como mencionaban hace ratito, pues vienen, yo creo que con el espíritu de este Japón que viene de una guerra que lo dejó semidestruida, etcétera. Y entonces el autor como que se clava mucho en estas cosas y en cuestiones de percepción y de moralidad y de mentiras que cuenta la gente. No sé, me parece así súper interesante. Así que sí, por supuesto, la recomendación es que vean Rashomon, la adaptación que hizo de estos cuentos Akira Kurosawa, pero también que lean los cuentos de Akutagawa, que valen muchísimo la pena. Sí, Excelente. me uno un Ujú. poco a esa recomendación porque además creo que como ejercicio de adaptación creo que es muy, muy interesante. Como si pueden leerlo. Además son cortos, creo que también recomendaría si los pueden revisar porque de nuevo es muy interesante ver pues esa adaptación y cambio de lenguajes. Creo que es bonito compararlos y ver de nuevo la maestría que tenía Kurosawa para poder adaptarlo al lenguaje cinematográfico. Excelente, muy, muy buena recomendación. Y pues justo ya para ahora sí, ya casi cerrar.
Rebeca, pues empiezo contigo porque para que no quedes al final otra vez. ¿Tú qué película de Kurosawa le recomendarías al público para que, si no han visto ninguna película de este autor, se adentren a su filmografía? Pues yo les voy a recomendar mi película favorita, que curiosamente no es de estas películas de época de samuráis que son por las que es más conocido Kurosawa, aunque sí soy muy fan de Trono de Sangre y es mi adaptación favorita de Macbeth. Pero mi película favorita de él se llama bueno, el título en inglés es High and Low. Aquí no me acuerdo cómo le pusieron en español, pero hagan de cuenta como para darles así un hint, así de atraparlos a ver si se les antoja verla. Yo cuando la vi dije, esta película es como si fuera la abuelita de Parásitos, ¿no? La película de Bong Joon-ho, porque habla sobre clases sociales y sobre crímenes y sobre cómo se van a comportar las personas dependiendo en qué clase social se encuentran. Y visualmente así es una locura. O sea, me parece una película hermosísima. Tiene unas tomas increíbles, así, no, cuando la vi me voló la cabeza. Y como dato curioso, Spike Lee acaba de hacer una adaptación en donde el personaje, en la película de Kurosawa, el personaje principal es Toshiro Mifune, por supuesto, y en la adaptación que acaba de hacer Spike Lee, el protagonista es Denzel Washington. Entonces, tengo muchas ganas de verla pues, por morbo, por curiosidad, porque es un remake de mi película favorita de Kurosawa, pero creo que le pusieron aquí como El cielo y el infierno, algo así, pero se puede encontrar con el título en inglés que es High and Low. En IMDb lo tuve literalmente que buscar por año porque literalmente no, no sabía, pero en IMDb dice El infierno del odio. Que igual Órale. si ese es el título español, no lo sé, pero sí, no, yo no ubicaba el nombre en español, efectivamente, yo siempre también la he escuchado como High and Low. Sí, aquí dice, efectivamente, Argentina, el cielo y el infierno. México, cielo e infierno, efectivamente. Ok, entonces pueden buscarla con ese nombre, pero creo que como dices, es más fácil buscarla como High and Low. Con el título en inglés Sí, y no, seguramente está en Criterion Channel, no he visto, porque, y si no, pues la encontrarán en medios alternativos, porque en los principales sistemas de streaming no está. sí, y es de 1963 para que el querido público la busque. Y sí tengo que decir que también es de mis favoritas y he tenido muchas ganas de volver a verla, así que, y no sabía de este remake, así que ya, estamos ahí para Y ver el de remake. hecho, se pensaba que iba a entrar en la selección oficial del Festival de Cannes, Ujú. que al final no, pero sí la van a presentar como en un special screening en Festival de Cannes de este año. Ok, no, pues sí, definitivamente estaré muy al pendiente porque a mí también me interesa y no lo sabía. Así que muchísimas gracias, Rebeca, por traer esta información. Y sí, yo también recomiendo mucho High and Low o Cielo e Infierno o El Infierno del Odio, pero búsquela como High and Low, 1963. Ay, pero bueno, pues Héctor, ¿tú qué le recomendarías al público así de Kurosawa para que inicien esa lectura? Ah, pues cualquiera, pero si así escoger un nombre casi al azar, a mí me gusta mucho Yojimbo. Es el 61. También protagonizada por Toshiro Mifune como un Ronin, un samurái sin señor que llega a un pequeño pueblo que estaba sumido en la violencia y decide básicamente limpiarlo con su maña y con su estilo y subterfugio, güey. Esta película inspiró a los spaghetti westerns de Sergio Leone. Todas estas del hombre sin nombre de Clint Eastwood vienen aquí de Yobo Kimbo. Y a mí la verdad esa película me gusta mucho. O sea, la actuación de Toshiro Mifune, pues como siempre es maravillosa y tiene acción. Yo también me recuerdo que también tenía gracia y está muy, muy entretenida. O sea, digo, no, yo creo que no pueden, o sea, con ninguna van a fallar, pero si quieren iniciar por algo así muy divertido, vayan con Yojimbo. Muy, muy buena recomendación también. Como dices, divertida, definitivamente. Y pues, Dafne, ¿tú qué le recomendarías al público que vea de Kurosawa para iniciar? Digo, pues es que o sea, yo sí, de nuevo, algo, bueno, una que a mí sí me gusta mucho es, pues sí, Trono de Sangre.
Creo que es una gran adaptación de Macbeth. O sea, creo que además también con Toshiro Mifune, que ahí sí pues deja todo, literal, casi dejó la vida en este rodaje. No, lo deja todo Toshiro Mifune en Trono de Sangre. Entonces a mí me gusta, o sea, creo que es una gran opción si quieren entrar a ver, a animarse a ver Kurosawa. Creo que Trono de Sangre es una gran opción, pero también, como ya dijeron, High and Low, o bueno, incluso Los Siete Samuráis, pues no hay pierde. Creo que también ya hablamos aquí, me parece, de La Fortaleza Escondida, que creo que también inspiró y es gran referencia, inspiró también muchas cosas, entonces también por ahí es, como dicen, no hay falla. Sí, justo, gracias, Dafne, porque justo estaba, ¿cuál hablamos ya de Kurosawa? No me acordaba cuál habíamos hablado de Estuvimos Kurosawa. aquí hablando de La Fortaleza Escondida. Efectivamente, en el programa 185 hablamos de La Fortaleza Escondida, de esos programas donde Adictia Visual todavía hablaba de 3 películas de un guamazo. Hablamos del 65 aniversario de esa película. Y sí, oigan, tengo que meter más películas de Kurosawa porque la verdad todas, a mí tengo muchas ganas de volver a verlas y la verdad sí me gustan mucho. Y yo les voy a recomendar, tal vez no es una buena recomendación en el aspecto de que no creo que sea una buena entrada a Kurosawa, pero pues ya mencionaron Trono de Sangre, ya mencionaron High and Low, entonces me queda mi tercera opción, que es Madadayo, que es la última película de Kurosawa que hizo en 1993. A mí Madadayo me gusta muchísimo. Es literalmente la historia de un maestro vista desde el punto de vista, bueno, desde el punto de vista de sus alumnos. Y literalmente es la vida de este maestro, desde que conoce a estos alumnos hasta que muere. Y la verdad es que es una película muy hermosa sobre la reflexión de un legado, sobre la reflexión de una vida. Y pues ya nos decía un profesor en la universidad que los grandes directores, los importantes, saben cuándo van a morir y su última película es una oda a su vida. Y Madadayo es eso, es una oda hacia la vida de un profesor y en este caso siento yo que es una oda hacia la vida del mismo Kurosawa. Entonces, no sé, a mí me gusta muchísimo Madadayo, es una de mis películas preferidas ever. Así que si pueden verla, como digo, tal vez no es lo mejor porque la verdad no sé cómo haya envejecido de ritmo, pero a mí me gustaba mucho. Entonces, habrá que checarla para ver cómo está de ritmo de Kurosawa. Pero bueno, definitivamente, como ya ven, sí tenemos muchas sugerencias y como dicen, definitivamente ninguna película de Kurosawa es mala idea de ver. Todas tienen algo. Empezamos otra vez de atrás para adelante. Rebeca, ¿tú qué le dirías a alguien que no ha visto Rashomon? Pues que la vea, que no le tenga miedo a ver una película que ya tiene 75 años de que se realizó, que al contrario, o sea, que esté abierto como a nuevas expectativas, a nuevas experiencias, porque creo que eso es lo que te da esta película, o sea, sí es muy sorprendente, o sea, tiene muchas cosas sorpresivas en su trama, en su puesta en escena, en su creación de imágenes hasta lo que mencionaban hace rato como en su duración, o sea, que sea una película que en hora y media sea como tan concisa y aún así abarque un montón de temas, yo creo que pues es una experiencia increíble. Entonces, eso, quien no la haya visto, que vaya con la mente muy abierta porque va a encontrar una recompensa gigante. Excelente. Pues, Héctor, ¿tú qué le dirías a una persona que no ha visto Rashomon? Yo creo que van a encontrar muchas cosas interesantes ahí. O sea, ya sea que sean, personas que están buscando un rompecabezas para armar, yo creo que la película puede verse desde ese punto de vista. Si quieren también verla desde un punto de vista filosófico, sobre la incognoscibilidad de la verdad, también se puede encontrar esa interpretación. Yo me voy un poquito más a sobre la humanidad, o sea, sobre el egoísmo de los humanos, sobre cómo
alteramos nuestra percepción de la realidad para vernos mejor, que eso sigue siendo un tema muy interesante. O pueden incluso ustedes encontrar una cuarta interpretación. Ya dije también que se ve, te digo que también se lee como una alegoría a lo que le ocurrió a Japón. O una quinta interpretación también la pueden encontrar, porque yo creo que es una película que está abierta a muchos de este tipo de cosas, de experimentos mentales y distintas interpretaciones. Otra cosa también que yo se las recomendaría, porque algo que inmediatamente van a reconocer es toda la influencia que ha tenido en la cultura pop. O sea, todo lo que hablamos ahorita del efecto Rashomon, cómo ha sido mostrado en películas y series de televisión una y otra vez. Esta es la original, esta es la que inició todo y yo creo que es la que mejor lo ha hecho hasta ahora. Pero pues digo, en lo que les guste van a encontrar algo que ha tenido un homenaje a Rashomon. Lo pueden encontrar en Los Simpsons, lo pueden encontrar en Batman. Ahorita Edith, yo creo que su corazón nunca sanará o vio una de las más conocidas para nosotros, pues de las Jedi también utiliza el efecto Rashomon como parte muy importante para la trama y en muchas otras cosas más. Así que así experimentarían una parte esencial de la cultura al ver Rashomon. Así que con eso se los recomiendo ampliamente. No manches, no me acordaba, sí es cierto, de las Jedi también hace el efecto Rashomon. Ay, qué triste. En fin, no, muchas gracias. Perfecto. Ay, pues Dafne, ¿tú qué le dirías a alguien que no ha visto Rashomon? Pues digo, ya se ha mencionado, ya se ha dicho todo, pero pues eso, creo que es una clase en narrativa, en cinematografía, incluso ya lo mencionábamos, en adaptación. Creo que de verdad es un gran ejercicio revisar los cuentos y después revisar de nuevo como para este ejercicio de adaptación. Creo que además lo que mencionaban también, creo que es una historia que dentro de lo sencilla y redonda que es lo que te está contando, meten muchas cosas, como ya mencionaban, lo histórico, lo moral. O sea, tiene como muchas cosas dentro de esta historia que en sí es como muy sencilla y muy redonda porque te están contando un solo evento y cómo logra también a partir de un poco lo que comentamos, a partir de la unión de estas dos historias, de estos dos cuentos, pues logra abarcar como varios temas, pueden verle el lado metafórico a muchos de los personajes, a muchas de las cosas, tiene como mucho simbolismo, mucha historia, como ya comentaron. Entonces creo que es un gran ejercicio audiovisual, ejercicio cinematográfico. Creo que vale mucho la pena revisarlo porque además, de nuevo, la cinematografía y lo que hace Kurosawa nunca va a estar de más. O sea, creo que siempre algo le van a sacar, algo bonito en cuanto a imagen o en cuanto a narrativa, pero siempre se puede aprender y se puede quedar algo de ver alguna de Kurosawa. Entonces creo que Rashomon, obvio, no es la excepción. Entonces sí, denle oportunidad, es gran referencia en el mundo del cine por algo, entonces vale mucho la pena darle oportunidad. Excelente. Pues sí, querido público, pues, ¿qué más podemos decir? Vayan a ver Rashomon, como decimos, es un referente cinematográfico, es un referente de narrativa, pero sobre todo es eso, es una historia sobre la humanidad, sobre los bajos de la humanidad, sobre cómo queremos adaptar las historias o lo que vivimos a una perspectiva que nos favorezca de una u otra forma. Y cómo pues también tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Cuando escuchamos las historias de otras personas, que al final del día estamos escuchando una perspectiva y que no es necesariamente la verdad, porque la memoria, la narrativa, la verdad nunca es tan fija como a Real. veces pensamos. Sí, exacto. Entonces, vayan a verla. Al final del día, como decimos, Kurosawa es un must. Es una
tiene una filmografía que al menos hay que ver 1 o 2, 3 películas de sus 33 películas que hizo en toda su vida. La verdad es que cualquiera que vean va a valer mucho la pena de una u otra forma. Y pues nada, ya les comentamos Kurosawa y saludos a Marsalis21 en el chat que nos estaba preguntando dónde podía ver también La Fortaleza Escondida. Tanto esta, Rashomon, como La Fortaleza Escondida, como las otras películas que les mencionamos, es muy difícil encontrarlas en streaming. A veces están en Movie, pero pues a veces no. Ahorita creo que no hay ninguna por allá, tendría que checarlo, la verdad no lo he checado. Pero definitivamente no falla si usan el tip que les dijo Héctor al inicio para suscribirse al canal En Criterion también está. Excelente. Sí, en Criterion pueden encontrarlas, pero pues como ya les dijo Héctor, tienen que tener una cuenta de Apple de Estados Unidos, etc. Pero creo que vale la pena, y creo que vale la pena también suscribirse a Criterion, de hecho. Entonces, si pueden hacerlo, adelante. Si no, pues sí, todo Kurosawa lo van a encontrar en medios alternativos, definitivamente. Y pues si no, échenos un grito. Ahí creo que tengo un par de Kurosawa a mi alcance, en mi biblioteca personal. Así que, pues nada, vayan a ver Rashomon. ¿Sí? No sé si están todas, pero sí están muchas. Sí. Así que, sí, no creo que todas tampoco, pero sí, debe haber. Pero las que mencionas aquí está Mahadayo, está Seven Samurai, High and Low, Yojimbo, Hidden Fortress, Throne of Blood, Rashomon. O sea, cenan rico. Sí, exactamente. Pero bueno, querido público, pues vámonos rápidamente a las recomendaciones de la semana para ya cerrar este podcast. Vamos para allá. And one looked up at the painting and saw that Teresa's dead husband was Roberto. He had eloped with his enemy's widow. It's a telenovela. I mean, come on. Muy bien, querido público, ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Dafne, ¿qué te gustaría recomendarle rápidamente al público? Pues ahora quisiera recomendar, pues, teatro. Ahorita está en México un musical raro, que yo les recomiendo un musical, pero ahora está Waitress, que por primera vez la trajeron acá a México, y bueno, está hasta el 31 de mayo, está ahí en el Teatro San Rafael. La verdad es que está muy, muy bonita, es una gran producción, apoyada por Sara Bareilles, que escribió la música original. Entonces, la verdad es que vale mucho la pena, y pues para que apoyemos ahí el teatro en México. Está bastante linda la producción. Excelente, muchísimas gracias, Dafne, por esta recomendación. Héctor, ¿qué te gustaría recomendarle rápidamente al público? Pues la semana anterior, lo que pasó la anterior, regresó en HBO, en Max, The Last of Us. Esta serie es basada en un videojuego, está protagonizada por Pedrito Pascal y por Bella Ramsey. Y pues yo creo que más o menos saben de lo que trata. El mundo básicamente se acabó debido a un hongo que convierte a las personas en zombies asesinas. Así que hay unas pocas personas que sobrevivieron. Y en el final de la temporada anterior, uno de los personajes, Ellie, se suponía que podía tener la posible cura para la infección, pero pues iba a tener que morir para que se llevara a cabo. Así que su padre adoptivo, Joel, que es Pedro Pascal, pues decidió que no, que el mundo no importaba, le importaba más su casi hija adoptiva. Y pues mató a todos los que estaban ahí en ese lugar, incluyendo a los doctores que la iban a operar. Y en esta segunda temporada, la hija del doctor está buscando venganza. Es una serie increíblemente deprimente, pero está muy bien escrita y tiene unas grandes actuaciones. O sea, Pedro Pascal, pues es querido por casi todos, y Bella Ramsey es una gran actora. Así que vayan a verla. Vayan a verla, no hay risas, alegrías en esa serie, pero sí tiene mucho dolor, tiene mucha tristeza. Y pues esta segunda temporada, yo creo que va a tratar sobre la venganza, sobre el precio a pagar y todo ese tipo de cosas. Así que denle un vistazo. No, padrísimo, ¿eh? Vale, pues muchísimas gracias, Héctor, por traer The Last of Us, que pueden ver en Max. Rebeca, ¿qué te gustaría recomendarle rápidamente al público?
Oigan, pues yo voy a hacer una recomendación y un poco un comercial, porque quiero recomendarles una exposición de arte de un pintor alemán que se llamó Ernst Semisch. Él vivió de 1902 a 1984 y gran parte de su obra la hizo aquí en México. O sea, él migró de Alemania para asentarse aquí en México. Y ahorita hay una retrospectiva de su obra en el Colegio de San Ildefonso. La curaduría la hizo Eugenio Caballero, que es este director de arte que trabaja mucho en cine. Y a mí me invitaron a hacer un ciclo de cine expresionista alemán, o sea, que para acompañar la exposición. Entonces, les quiero recomendar dos cosas. Por un lado, la exposición, que va a estar abierta hasta el 18 de mayo en el Colegio de San Ildefonso. Y por otro lado, ya solo nos quedan 3 funciones de este ciclo que armé. Entonces, el 27 de abril vamos a pasar La Caja de Pandora de George Wilhelm Pabst. El 11 de mayo, El Ángel Azul de von Sternberg. Y finalmente el 18 de mayo, M, El Vampiro de Düsseldorf de Fritz Lang. Y eso es los domingos a las 12 del día, también ahí mismo en la Sala Goya, que está dentro del Colegio de San Ildefonso. Entonces, bueno, esa es mi recomendación, diagonal comercial. ¡Wow! ¡Qué cool! No, pues me parece excelente. Así que vayan quienes puedan, porque se oye muy, muy bien. Siempre ese es un cine muy interesante, definitivamente, que vale mucho la pena checarlo. Y pues qué mejor que checarlo con gente, la verdad. Son ese tipo de experiencias que la verdad atesoro mucho. Luego ver tipo de películas, ese tipo de películas con público, creo que le añade algo a la experiencia. Así que Y aprovechen. es como una cosa bien bonita porque, bueno, Ujú, como nosotros decimos, ah, claro, queremos ver El Ángel Azul y ya sabes que la vas a buscar en línea y la ves en tu casa, ¿no? Pero ujú. lo que es bien bonito es descubrir que hay un montón de gente que quiere ver esas películas, pero no tiene los medios o no sabe cómo buscarlas o Ujú. etcétera. Y entonces lo que hace es sigue yendo a cineclubes que proyectan estas películas. Entonces, efectivamente, ver esas películas con gente está súper increíble. Incluso me ha tocado gente que se me ha acercado para decirme que es la primera vez que ven una película muda, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso así me parece muy chido de revisar estas películas viejitas con público. Así ha sido muy padre. Ay, qué cool, y pues qué padre, y pues te deseamos mucho éxito, y pues sí, efectivamente, no se pierdan, Gracias, son gracias. buenas experiencias. Perfecto, Bien, muchísimas yo bien triste gracias. porque me queda un poco lejos, ya la estoy buscando en Criterio. I mean, yes. Pero algún día, Héctor, algún día te podrás venir a algún ciclo, o hacer un ciclo allá, en Monterrey, depende. Pero bueno, y bueno, querido público, yo rápidamente les quiero recomendar, por fin pude ver la película Death Becomes Her, que está disponible en Max, y la verdad es que me divirtió mucho, la verdad no esperaba una película tan tóxica, y pues ya saben que yo amo a la gente tóxica, y se me hizo súper divertida. Creo que Por no eso te la envejeció. recomendé muchas veces. Sí, definitivamente, y lo entiendo, y efectivamente es acertado, porque efectivamente siento que ya hay muchas cosas cancelables de la película, pero como la gente es tan horrible dentro de esta, realmente creo que no importa, así que todo es horrible, la gente es horrible, y por eso es extremadamente divertida. Entonces sale Bruce Willis, Meryl Streep y la otra actriz, ahorita se me fue su Isabela nombre. Goldie Hawn. Rossellini y Ah, Goldie bueno, Hawn Isa- sale. sí, claro, claro. Sí, perdón, sí, efectivamente sale Isabela Rossellini, claro, cómo olvidarla. Y sí, Goldie Hawn era la otra actriz que estaba buscando. Y sí, la verdad es que es un gran cast, me divertí muchísimo. Así que vayan a verla. Dead Becomes Her está en Max, es de Robert Zemeckis, de quien hablamos de su película de Volver al Futuro hace algunos programas. Pero definitivamente esta me pareció muchísimo más divertida. A Pero mí ya me saben. parece una gran película y la pensé mucho después de que vi La Sustancia, porque dije es como también como un antecedente, vaya, no tan directo, pero al Ujú. final sí, o sea, estamos hablando así de mujeres que quieren permanecer jóvenes, ¿no? Entonces, no sé, o sea, la recordé mucho después de ver La Sustancia. Y también tiene un montón de body horror. O sea, entonces creo que es muy Sí, ad es hoc. cierto, sí, totalmente. Sí, ¿no? Muy, muy ad hoc. El final me ha traumado por décadas. Ah, no lo dudo. Sí, definitivamente ver esta película a ciertas edades sí debe ser un poco traumante. No lo niego.
Pero sí, me divirtió mucho, así que vayan a ver, se las recomiendo, 10 de 10, excelente servicio. A ver si algún día hablamos de ella ahora que ya pude verla por fin. Así que, bueno, querido público, rápidamente en el chat dice Marcelis21 que Rashomon fue la razón por la creación del Oscar a Mejor Película Extranjera. Y pues también Héctor ahí puso en el chat que nos faltó decir que se medio pirateó el bolero de Ravel. Y Marsalis21 dice que ganó el León de Oro, Kurosawa. Sí, también ahí hubo varias cosas con los festivales europeos que querían y no querían aceptar la película porque era japonesa, etc. Entonces sí nos faltaron esos más detalles curiosos, pero bueno, realmente sí definitivamente impactó también al público internacional. Así que muchísimas gracias por esos datos. Y bueno, querido público, pues ya con esto llegamos al final de este podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Dafne, Héctor y Rebeca, por acompañarnos para hablar de esta icónica película. Dafne, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Muchas gracias por invitarme. Yo estoy en Instagram como Dafne Bennett. Ahí me encuentran. Excelente, muchísimas gracias. Héctor, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Además de Adicta Visual. Además de Adicta Visual, evidentemente. A mí me van a encontrar en Crónicas del Multiverso. Tenemos programas los martes a las 9:30 y los jueves a las 11. Este jueves pasado hablamos de la primera temporada de Daredevil, Born Again. Edith nos acompañó, gran fan de los superhéroes que es, obviamente tuvo que ir a darnos su opinión, porque no quería seguir hablando de superhéroes enmascarados y pues obviamente pues tenía que explayarse. Y mi cruz, ¿qué le voy a decir? Este jueves íbamos a hablar de otras películas, pero tuvo una experiencia religiosa el cine, así que dije, no, bye, tenemos que hablar de sinners, de pecadores, así que de esta película vamos a hablar el 11. Digo, pero el jueves a las 11. Me parece excelente. A ver si me doy una vuelta. Ok. Ay, pero bueno, muchísimas gracias, Héctor. Rebeca, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Gracias por invitarme otra vez a Adictia Visual, Eddie. Yo muy contenta. Y pues yo estoy también en Instagram y en Letterboxd y a veces en Twitter como Rebeca JC. Excelente, muchísimas gracias, Rebeca. Y bueno, querido público, ya saben, a mí me encuentran en HT Idea, donde básicamente estoy hablando de Lewis Hamilton, 8 veces campeón del mundo. Y tengo muchas opiniones, pero me acabo de dar cuenta que creo que salvando lo que amamos de Lewis Hamilton lo voy a tener que dejar hasta dentro de 15 días. Pero bueno, ya luego verán por qué. Pero en fin, sigamos apoyando a Lewis Hamilton, 8 veces campeón del mundo. Pero bueno, querido público, pues ya saben, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo o en los mini adictias y nos acompañen como Marsalis21. Muchísimas gracias por acompañarnos ahí en el chat. Y pues ya saben, también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en YouTube, Overcast, Spotify o en su reproductor favorito. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Jessica, Jimena, Jorge Arturo, Julián, Luis Miguel, Monólogo Random, Oscar, Pamela y Uriel, quienes son parte del Team Diferidos. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestras mecenas adicties, Churros y Palomitas, Fernando y Héctor, quienes nos apoyan junto con nuestra Adníbal, Ximena y nuestra adictia Marce en el Patreon del programa. Bueno, querido público, pues como bien les dijimos en el Salvando lo que amamos, la próxima semana voy a hablar de Sinners, no me importa quién esté, voy a hablar aquí de Sinners. No, yo voy a jalar a alguien, no me importa quién sea. Así que esperen nuestros invitados regulares que ahí les esté insistiendo que vengan el lunes a hablar de Sinners. Porque sí, definitivamente es la experiencia cinematográfica de este mes y quiero analizar cada una de las escenas de esta película y a ver si puedo verla este fin de semana en IMAX. La verdad, tengo muchas ganas de volver a ver esta película y si es en IMAX, qué mejor, la verdad. Entonces, deseenme suerte, Cinépolis, no me decepciones. Yo sé que es difícil, pero no me decepciones. Así que, pues vayan a ver Sinners y únanse con nosotros el lunes a hablar de ella o ya saben, el miércoles en diferido.
Así que bueno, querido público, pues que tengan una muy linda semana, cuídense mucho, hidrátense porque aquí en la Ciudad de México está haciendo calor, así que tomen mucha agüita y cúbranse bien del sol con bloqueador y un sombrerito. Así que cuídense mucho, muchas gracias por escucharnos, gracias Dafne, Héctor, Rebeca, cuídense mucho, bye bye. Bye. Ahí. Bye.